A esta hora está en línea directa con nosotros el doctor Ramiro Rivera, exdiputado de la Democracia Popular y analista político. Doctor Rivera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Está con el micrófono apagado, doctor Rivera, por favor, si lo revisa. Le decía que muchas gracias por la invitación, Freddy, perdón. Gracias por su tiempo, doctor Rivera. ¿Y cómo analizar el momento político electoral que vive actualmente el país con un recurso pendiente aún en el Tribunal Contencioso Electoral interpuesto por Yacu Pérez, que en su legítimo derecho cree él que ha sido perjudicado y que debería ser él el que se dispute la segunda vuelta con el señor Arauz? Y mientras tanto estamos a solo 4 días de lo que el cronograma electoral marca para el inicio de la campaña de segunda vuelta. Bueno, Freddy, la coyuntura que tiene el Ecuador es, yo diría, perfectamente negativa, si es que cabe esta analogía contradictoria. Usted tiene un escenario de crisis económica, de crisis de déficit, no hay dinero, de crisis de deuda, crisis social, crisis política, crisis pandémica, crisis de hambre, crisis de vacuna, crisis por la sobrevivencia. Los referentes institucionales tienen un bajísimo nivel de credibilidad. Hay una enorme desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Un gobierno que naufraga porque renuncia a un ministro, otro ministro, un gobierno que devino muy pronto de su mandato tremendamente débil. Y lo que es peor, aún en este escenario no se respetan las reglas del juego o lo que jurídicamente se denomina el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es que usted puede hacer todo lo que la ley lo permite y que está impedido de hacer lo que la ley le prohíba. Ahí me parece que el discurso, si bien puede darle réditos en la clientela electoral al señor Yacu Pérez, es un discurso que está vaciado de cualquier legitimidad jurídica. Él hizo un cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral con 27,000 actas. El Consejo Nacional Electoral le dijo claramente que revisadas las 27,000 actas, 20,000 estaban fuera de las causales del artículo 138 del Código de la Democracia. Eso señala que cuando hay inconsistencia numérica en los resultados, o cuando falta la firma del presidente o del secretario, o cuando el sujeto político debe entregar el acta que supone que está alterada. El mismo tribunal, el mismo consejo lo dijo que había 7,233 actas repetidas, que 5,409 eran ya registradas y correctas, que de ahí solamente habían 10 actas con inconsistencias y definitivamente 31 actas que revisadas se dio eso. Cuando Yacu Pérez le dice que han revisado solamente 31 actas, está faltando a la verdad. No le dice la verdad al Ecuador. Y eso es muy malo, porque se supone que Yacu Pérez representaba un discurso renovado, un discurso fresco, que llegaba a la juventud, a las capas medias de transparencia, pero para borrar con el codo lo que había hecho con la mano durante la campaña electoral, pues un medio de comunicación de investigación le pilla y le sorprende en una cita nocturna, clandestina, a oscuras, en la noche, nada menos que con el juez que sustanciaba esa causa. Yo le decía a unos amigos que esto en cualquier sociedad democrática europea, por ejemplo, ese juez debía haber inmediatamente renunciado con vergüenza. Pero lamentablemente eso pasa en el Ecuador y eso se produce en esta tierra. ¿Qué hacemos frente a este panorama que usted lo ha resumido muy, muy rápidamente? Frente a un discurso político que seguramente el señor Yacu Pérez gana internamente en su organización, pero a juzgar por lo que dice que no tiene asidero legal su reclamación, es también irresponsable lo que está haciendo el señor Yacu Pérez. Es que también, Freddy, tomemos en cuenta en este contexto algo que debe de quedar claro.
Es al Consejo Nacional Electoral al que le corresponde la administración, la organización y la transparencia del proceso electoral. ¿Qué significa la transparencia? Implica que los actos tienen que ser públicos, tienen que ser auditados por la opinión pública, transmitidos por los medios de comunicación y que tiene que haber una veeduría de la ciudadanía, ¿ya? El Tribunal Contencioso Electoral, que de por sí ha perdido enorme credibilidad y legitimidad por actos en los que al parecer la ley cuenta poco, la Constitución menos y otros estímulos no tan transparentes inciden en las decisiones, es la instancia jurisdiccional en materia electoral. Pero esa función jurisdiccional no puede romper los procedimientos, los plazos y los tiempos que son de inexorable cumplimiento conforme le estipula la Constitución y el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando se habla que una democracia subsiste en función de reglas del juego, es decir, del principio de legalidad, un tribunal no puede, porque le da la gana, decir aquí se prorroga las elecciones o se anula las elecciones. A mí me parece, Freddy, que en el fondo de este problema, y me parece que el señor Lasso lo dijo a los representantes diplomáticos, al parecer hay más que un grupo económico que está espantado frente a la posibilidad de un eventual triunfo del candidato correísta. Entonces, de manera romántica piensan que solo el señor Yacu Pérez podría ganarle al señor Arauz. Y digamos que hipotéticamente sea así, pero tiene que ser en virtud del mandato democrático de los votantes y de los ciudadanos. Tiene que ser en buena ley, evidentemente. Exactamente. Aquí subterráneamente, al parecer, se han movido fuerzas económicas y algunas personas que están en estado de pánico para ver o cómo impiden las elecciones o cómo anulan el proceso electoral. Hasta se ha hablado pues de fulano, sutano y mengano como eventuales presidentes interinos. Yo le digo algo, Freddy, al populismo autoritario hay que derrotarlo con las armas de la democracia. No hay que victimizarle al populismo, porque más tarde o más temprano regresará con un río de ilusión y de encanto de los incautos ciudadanos. Es decir, los males de la democracia deben resolverse con los propios instrumentos de la democracia, no con el tumulto, no con el caos, no con la perturbación del orden democrático. Ese es un principio que no se puede soslayar en democracia. Ahora, tenemos un país con una frágil institucionalidad, usted lo ha dicho, y en manos precisamente de una institución de justicia electoral, una decisión que podría alterar las cosas tal como están encaminadas de acuerdo con la voluntad popular y lo dicho hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral. Claro, es que además lo más grave, Freddy, es que estamos viviendo las secuelas de una década de destrucción de la institucionalidad democrática ecuatoriana. O sea, los ecuatorianos que en el 2006 se enamoraron enloquecidamente del señor Correa, que aprobaron su constitución de Montecristi con el 85% de los votos, están viviendo las consecuencias de un terremoto que devastó toda la institucionalidad. Y, por ejemplo, en materia penal, de la manera, digamos, equivocada o perversamente calculada, crearon un instrumento bicéfalo para que conduzca las elecciones. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral como autoridad administrativa. Y por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral como una instancia de justicia jurisdiccional en materia electoral. Pero este último organismo está contaminado de política. ¿Cómo puede suponer usted que un juez electoral que sustancia una causa se reúna clandestinamente con el interesado en esa causa y con maletín en mano? O sea, lean el artículo del doctor Hernán Pérez Luz, La democracia del maletín. Puede ser interpretado de mil maneras. Así es. Una de ellas es del señor Yacu Pérez, que ahí estaban las papeletas o las actas. ¿Cómo puede llevar en un maletín las actas que supone que debían ser entregadas a la función electoral para su evaluación? ¿Cómo puede cuestionar
a un órgano administrativo conducido por una coidearia del movimiento indígena, la señora Tamaín. Porque mire, Freddy, todo este problema se sucede porque la señora Tamaín, a duras penas con 2,000 y pico de actas, proyecta un resultado y dice quién está primero. Okay. Producto del conteo rápido. El señor candidato del señor Correa. Pero seguidamente dice, segundo está el señor Yacu Pérez, cuando faltaba de escrutar las actas de las provincias del litoral, donde en todas ellas el señor Lasso le aventajaba. Entonces, fue una actitud, yo no sé si fue un error, no sé si fue una equivocación, una candidez, o fue una perversa intención de generar esta crisis. Crisis, Freddy, que en última instancia está beneficiando al correísmo, porque mientras el candidato de Correa corre libre con todos los millones que tiene en la campaña electoral, usted le tiene confrontando al señor Lasso y al señor Yacu Pérez por la segunda votación. Y luego, como en la política ecuatoriana hay tanta mezquindad, o sea, tanto cálculo electoral, hay candidatos que cómodamente permanecen en la contemplación, en la indiferencia, porque dizque entre comillas guardan la adhesión para el 25. Es que Freddy y ciudadanos, si gana el correísmo, no hay 23, no hay 25, no habrá 29 ni 33, porque se quedarán de 20 a 50 años. Ya lo dijo el candidato del señor Correa. Entonces, por favor, superen la ceguera, superen las mezquindades y pongan por encima la necesidad de la gobernabilidad que tiene nuestro país. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Ramiro Rivera, ex diputado de la Democracia Popular, analista político. Doctor Rivera, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, Freddy, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.